Gracias, hermana. Perfecto, muy bien, hermanos. Bien, acompáñenme por favor a segundo libro de Samuel. Ayúdenme a ubicar nuestra mente en este pasaje, nuestro corazón allí, para poder ser enseñados en la palabra de Dios. Acompáñenme a segundo de Samuel, capítulo 13. En este estudio de los jueves en el panorama del Antiguo Testamento, pues ahorita estamos no estancados, no quiero usar esa palabra porque se oye como algo malo, sino más bien detenidos y observando detalles que es importante porque definen el resto del libro de segundo de Samuel. Si notamos en segundo de Samuel, capítulo 13, ya hemos estudiado el Salmo 51, cómo David nos enseña lo que es el genuino arrepentimiento después de haber pecado con Betsabé. Y estamos haciendo énfasis en esto porque alrededor de esto gira, en realidad, la decadencia del reinado de David. Es cuando viene la parte, vamos a decirlo así, llegó a una cúspide en su vida espiritual, en su reinado. Y después de esto viene una historia muy similar a la de Saúl en el sentido siguiente, que los primeros capítulos hablaron de su gloria, de la gloria que Dios le dio al reinar, pero la mayoría del libro casi comienza a hablar acerca de cómo hay situaciones en su vida y nos demuestran algo, nos demuestran que debemos estar vigilantes de manera permanente y que el pecado es atroz y que el pecado causa daños tales que ni siquiera los pensamos en el momento en que estamos cometiéndolo. Y aún a David le sucedió, ¿verdad? Y vemos esta escena en el libro de segundo de Samuel. Ahora, yendo al capítulo 13, allí vamos a hablar y darnos cuenta de esa consecuencia o ese cumplimiento de algo que el Señor le dijo cuando mandó a Natán. ¿Qué le dijo cuando mandó a Natán? Bueno, vean lo que dice, está ahí el 13, escuchen lo que dice el capítulo 12, verso 11. Por eso, de tu misma casa, levantaré el mal contra ti. Y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Palabras duras. Ahora, a manera de introducción de este tema que vamos a ver hoy, queremos recordar que los resultados del pecado siempre, hermanos, siempre son atroces. Siempre el pecado va a traer resultados dañinos. Ahora, no hay mejor manera de definir lo que el pecado hace que como lo escribió Santiago en el capítulo 1, verso 15, cuando dice que el pecado al ser consumado engendra muerte. Porque este término habla de malo simplemente. Engendra muerte cuando el pecado ha sido consumado. Hay desconfianza, dolor, desesperanza, angustia, pesadez, traición, lágrimas, corrupción, y la lista es interminable. Ahora, esto fue lo que experimentaron Adán y Eva en el momento en que ellos pecaron. Cuando ellos pecaron, todos estos adjetivos que mencionamos y muchos otros quizá, lo experimentó Adán y Eva después de haber decidido quebrantar las normas justas y sabias de Dios. Si somos honestos, vivimos en un mundo que está sumido en todas estas carencias. Vivimos en un mundo en el cual hay carencia y sufrimiento, y todos estos adjetivos que dijimos es como calificaríamos la vida en este mundo. Porque es un mundo que vive esclavo de su orgullo y en la práctica permanente del pecado. Solo es necesario nacer para darte cuenta que hay sufrimiento, hay dolor, hay lágrimas, hay toda la consecuencia del pecado. Alguien ha dicho, el mal no existe. Bueno, no sé a qué se refieran o cómo lo quieran plantear en un sentido. He escuchado esto, ¿verdad? Pero el mal existe. Y lo que vivimos no es lo que debería ser. Esa es una realidad.
Entonces, cuando David peca y el profeta, Dios a través del profeta le manda este mensaje, es un mensaje aterrador, el cual absolutamente nadie desearía escuchar que aconteciera en su vida. Que venga una amenaza, porque hay que diferenciar la promesa, hablamos de bendiciones, pero amenaza hablamos de que el Señor anuncia algo que va a suceder que no es bueno. Y Él anuncia que en su vida vendrían cosas que Él jamás hubiera imaginado y que sucederían y nacerían de su propio hogar. Le dice el Señor, de tu misma casa levantaré el mal contra ti. Ahora hay una pregunta, ¿cómo es que este Dios santo y perfecto que entendemos en la Escritura, y cómo es que Él y el mal tienen una relación? Dijo el Señor, levantaré el mal, implicando que Él actuaría. Pero ¿cómo es que esta relación se lleva a cabo? Nos va a ayudar a entender que cuando el Señor dice esto, esta palabra mal, la palabra hebrea rajá, se refiere a daño, desastre, miseria. Lo cual implica aquello que es dañino en varias maneras a la persona, es lo que trae angustia, sufrimiento y desgracia. Y el Señor le dijo, lo levantaré. Ahora, ¿por qué ese mismo Dios bondadoso y benigno parece que va a hacer daño al mismo tiempo? O algunos lo han dicho así, si Dios es bueno, porque hay gente sufriendo en el mundo. Hay que ser honestos en algo, hermanos. Podríamos tratar de hacer en nuestra mente a Dios inocente, en este sentido, Él es inocente, pero trataríamos de defenderlo y decir, no, bueno, es que lo que está sucediendo es porque simplemente un resultado del pecado. Pero hay una cuestión, Dios podría evitar que eso pasara, ¿sí o no? Y Él no lo está haciendo. Lo que vamos a entender y lo que vamos a estudiar en este pasaje capítulo 13 es que es Dios quien a través de su bondad restringe la maldad. Con esta definición que yo mencioné antes, con aquello que es dañino, con aquello que trae lágrimas, con aquello que trae angustia, con aquello que a la persona le va a dañar, Dios por medio de su bondad restringe la maldad que el hombre experimenta a causa de su pecado y de los juicios que han venido porque Dios los ha establecido contra el hombre pecador. Dios hace acto de su bondad y Él puede restringir, en un sentido, esta maldad en la vida del hombre. En Romanos capítulo 1, ve conmigo para allá. Bueno, no hemos leído nada más que la introducción de ese texto, pero ve conmigo a Romanos 1 porque queremos establecer esta introducción para entrar allí. Y no te desanimes cuando decimos introducción y ya llevamos media hora. Vamos a respetar el tiempo, pero Romanos capítulo 1, ve por favor y mira lo que dice el verso 24. Nota cómo es que Dios actúa en este sentido y qué relación tiene ese mal que viene al hombre con Dios. Romanos 1:24, nota lo que dice, por lo cual, cuando ellos niegan a Dios, cuando el hombre no busca a Dios, cuando el hombre rechaza la verdad de Dios, que eso hacemos todos desde que nacemos, por lo cual Dios los entregó a la impureza. Fíjate esa palabra que utiliza el texto, verso 24. Es Dios quien los entrega a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La homosexualidad, dice el Señor, es un acto en el cual Dios, valga la redundancia, dejándolos a que ellos anden en su perversidad. Versículo 26. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. El hombre desea cosas que son miserables porque Dios los entregó. Porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza, dice el verso. Y luego mira por favor el verso 28, solo estamos leyendo esta parte que es importante para el tema.
Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios nuevamente, tercera ocasión, Dios los entregó a una mente depravada. ¿Dios podía haberlo evitado? Claramente el texto dice que sí, pero dice, pero Dios los deja. Entonces dice, para que hicieran cosas que no convienen. ¿Y qué es el resultado de todo esto? Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. No es solamente el hecho de que la maldad es porque es lo que el hombre produce. El hecho es que Dios interactúa con eso. Cuando Dios quiere, y en su voluntad, y en su soberanía y control de todas las cosas, sentado desde su trono, Él puede evitar y lo hace, evitar que una persona llegue a ser tan mala como puede llegar a ser. Y en un acto de retirar, permíteme usar este término que es el que quiero explicar, en un acto, en una decisión de Dios de decir, voy a restringir mis bendiciones, Él puede dejar que el hombre se hunda en lo que es, y eso produce mucho caos. Entonces Dios está relacionado con esto, en este sentido. Y Él queda inocente, Él no ha hecho nada malo. Dios bondadosamente restringe la propia decadencia humana. Pero Él está en su trono, Él gobierna, y Él determina y marca los límites. Y entonces el pecado y la maldad, cuando el Señor lo permite, serán más y más visibles. ¿Imaginas una vida sin la bondad de Dios? ¿Imaginas una vida, y quiero decir esto, ninguna vida en esta tierra, ningún alma en esta tierra ha experimentado el abandono de Dios en absoluto o completo de su bondad? Nadie. El hecho de que el corazón, la vida, la persona siga palpitando, no lo puedo explicar, solo Dios sabe en qué grado, pero Él no los ha dejado por completo. Sigue siendo bondadoso con cada uno de ellos. Ahí es el terror del infierno. El terror del infierno es que Dios, no que no esté allí, porque Él está en todo lugar, no puede dejar de estar. El terror del infierno, lo horroroso del infierno, es que el Señor retirará toda clase de bondad de sobre ellos y sufrirán eternamente. Nuestro tema entonces lo he llamado de esta manera: cuando Dios limita sus bendiciones. Cuando Dios decide limitar su bondad, es lo que le anunció a David: de tu casa levantaré el mal contra ti. ¿Sabes? Cuando Dios limita sus bendiciones, las maquinaciones perversas fructifican. Ve conmigo al capítulo 13, versículo 1. Después de esto, aconteció que Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar, de la cual se enamoró Amnón, y ponle ahí comillas, se enamoró Amnón, hijo de David. Ok, 2 hijos de David. Absalón tenía una hermana. Absalón es hijo de David, Tamar es hijo de David. Amnón es hijo de David de diferentes mujeres. Absalón y Tamar eran de la misma madre. Pero él tuvo muchas mujeres y tuvo muchos hijos. Entonces dice que Amnón estaba atormentado, nota el verso 2, a causa de su hermana Tamar, al grado que se enfermó porque ella era virgen y le parecía difícil a Amnón hacerle cosa alguna. Cuando lees esto, es tan horroroso, porque dices, estás hablando de los hijos de David. Estás hablando de gente que estaba dentro del pueblo de Dios y escuchaba la ley de Dios y se supone que eran y creían en Dios y veían las maravillas de Dios a través de las obras en el pueblo.
y ves a un hombre que está enfermo porque quiere tocar a alguien que es su hermana, quiere tener intimidad con ella al grado de que ese deseo es tan grande, esas pasiones vergonzosas, ¿recuerdas? A las cuales Dios lo entrega a Amnón. Y Amnón estaba desesperado, dice, y no le podía hacer nada porque era su hermana y era virgen. Ahora, dice, le parecía difícil a Amnón hacerle cosa alguna. Y entonces dice el verso 3, voy a leer todo hasta el 6, pero Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea. Este nombre Sima, escucha, hermano de David. Era su primo entonces, el primo de Amnón, sobrino de David. Y Jonadab era un hombre muy astuto. Y este le dijo, hijo del rey, es decir, tú lo puedes tener todo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste, verdad? ¿Por qué estás tan deprimido día tras día? ¿No me lo contarás? Estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón, le respondió Amnón. Entonces Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama, finge que estás enfermo, y cuando tu padre venga a verte, dile, te ruego que me dejes que mi hermana Tamar venga y me dé algún alimento para comer y que prepare la comida delante de mí para que yo la vea y la coma de su mano. Amnón se acostó, se fingió enfermo. Cuando el rey vino a verlo, Amnón dijo al rey, te ruego que venga mi hermana Tamar y haga 2 tortas delante de mí para que yo coma de su mano. Y enseguida dice que el rey lo permite y de hecho manda llamar a Tamar y le ordena que vaya y que le prepare a su hermano Amnón. Cuando hablamos de que las maquinaciones fructifican, siempre el término maquinar en la Escritura tiene un contexto perverso. Habla de planear algo malo. Pero quiero, antes de entrar ahí, que notes el poder de las pasiones, las cuales yo lo diría de esta manera al entender la introducción, las cuales son naturales de Amnón. No puedes pensar que Dios le puso pasiones en ese corazón, sino que eran naturales de un pecador como Amnón, pero que habían estado restringidas hasta un grado por el Señor. Y permite que florezcan. Y las pasiones pecaminosas gobiernan al hombre pecador al grado de que lo enferman. Y no me malentiendas, no están enfermos. Porque un enfermo es porque sucede algo que se le contagió de afuera. Esas pasiones son tan poderosas que te llegan a ti y a mí a enfermar. Es porque no controlamos las pasiones, sino las pasiones nos controlan a nosotros. Y este Amnón parecía decaído, parecía que se le iba la vida porque esa pasión era tan grande que no lo dejaba vivir, lo estaba consumiendo. Enfermo no estaba. En esta escena, donde vemos el poder de las pasiones, también vemos la astucia perversa, cómo fructifica. En este pasaje, Jonadab es una figura como de Satanás el tentador. ¿Notaste que le llama a la Escritura era un hombre muy astuto? Y es una palabra similar a la que usa Moisés cuando escribe acerca de Satanás y dice, pero la serpiente era más astuta. Esa clase de astucia era la que se presenta con Jonadab, primo de este Amnón, sobrino de David. Todo esto comienza, hermanos, a mezclarse y comienza a ser aterrador porque dices, oye, ¿y si a alguien se le ocurre cualquier cosa? Y luego nosotros, ¿qué da? Piensa en Tamar. ¿Qué culpa tuvo Tamar? ¿Qué hizo de malo Tamar? Cuando Dios lo decide y limita sus bendiciones, Él no está haciéndolo. Pero cuando Él deja de bendecir a pecadores como nosotros o como el mundo en pecado, todo esto empieza a fructificar, empieza a funcionar. Como dije, maquinar significa tramar, planear, idear, o sea, pensar acerca de un curso de acción con cierto detalle. Es como cuando tú estás pensando de qué manera nadie se dé cuenta, cuando estás pensando cómo le voy a hacer para que nadie me vaya a decir nada, pero a la vez salirme con la mía y comienza esa maquinación. Solo por la gracia y bondad de Dios, en un momento puedo caer en cuenta y decir, ¿qué estoy haciendo? Esto es perverso, ya, debo dejarlo.
Pero si no es por su bondad, nos hundimos cada vez más en nuestro pecado. Dios conoce y aborrece las maquinaciones de este tipo. En ese sentido en el que lo estoy explicando, como les digo, siempre el contexto de maquinar en la traducción en español se usa de manera porque es algo malo. Ve conmigo a Proverbios 6:13, por favor. Si no lo encuentras, escúchalo. Lo voy a leer allí, pero nota lo que dice 6:13. El que guiña los ojos, el que hace señas con los pies, el que señala con los dedos, el que con perversidad en su corazón continuamente trama el mal, el que siembra discordia. Era lo que Jonadab estaba haciendo. Por tanto, su desgracia vendrá de repente, y no nos dice cuándo. Al instante será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas hay que el Señor odia, y 7 son abominación para Él. Los ojos soberbios, orgullo. La lengua mentirosa, es lo que estaban haciendo. Y ve la descripción a esta escena que estamos leyendo. Manos que derraman sangre inocente. Un corazón que trama planes perversos. Pies que corren rápidamente para ejecutarlo, ¿no? Para hacer el mal. Y el testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Esta idea de sembrar discordia entre 2 amigos o 2 hermanos es la palabra diablo, de donde hablamos de Satanás como el diablo. Es lo que hace y es lo que Jonadab estaba haciendo. La Escritura nos dice que Satanás se caracteriza por hacer esto contra los creyentes. Nos llama a estar alertas. Nos llama a tener cuidado. Y en 2 Corintios 2, 10 al 11, no vamos a ir ahí, solo lo explico brevemente. Él habla de perdonar a un hermano que había ofendido y que estaba en contra del apóstol Pablo. Dice Pablo, yo ya lo perdoné, perdónenle ustedes también. Es decir, ya, la cosa se debe solucionar. Y él explica por qué. Porque tenemos que tener cuidado, pues no ignoramos las maquinaciones del diablo. Si el creyente sabe lo que tiene que hacer y lo posterga, está permitiendo que el diablo, que está siempre planeando cómo entrar, encuentre un hueco para hacer sus desastres. Cuando el cristiano sabe qué tiene que hacer y no lo hace, estamos permitiendo y estamos siendo necios al ignorar que el diablo siempre está planeando perversidad. Siempre está teniendo maquinaciones. Es su cualidad. Y no debemos parecernos al diablo. Los diseñadores de las app, de las apps, iba a decir son del diablo, ya me voy a ir muy drástico, ¿verdad? Pero quiero decir que es la mente que gobierna el mundo. Tiene todos los instrumentos necesarios para mentir. ¿Quieres ocultar algo? Ahí lo vas a encontrar cómo hacerlo, para que los demás no te vean, para que los demás no sepan a qué horas estás conectado, para que los demás no vean que ya viste su mensaje y no te sientas comprometido. Y siempre hay espacios en los cuales planeamos el mal. Planeamos hacer las cosas de manera torcida. Es la característica de la mente del diablo, la característica de la mente de un pecador, y no debe ser la característica que nos distinga. Solo la bondad de Dios, solo la bendición de Dios frustra las maquinaciones. Ve conmigo al Salmo 33, por favor. Mira cómo dice ahí. Y escribe el propio David, y dice en el capítulo 33, verso 10, el Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. Cuando la bendición de Dios es limitada por Él mismo en su soberanía, entonces las maquinaciones fructifican. Debemos entender que solo la bondad de Dios frustra esas maquinaciones. David escribió una vez en el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Al ver esto, al ver que hay maquinaciones y de que pueden llegar a la vida, tú y yo podríamos estar ansiosos todo el tiempo. Y diciendo, híjole, y si a aquel se le ocurre y a aquel se le ocurre. Y dice David, yo me voy a acostar en paz, en un momento en el cual ya había arreglado, o antes o después había arreglado su situación. Pero él dice, porque tú me haces dormir tranquilo.
porque tú frustras las maquinaciones del diablo y de mis enemigos, tú las frustras. Esa es una bendición de Dios. Pero si Dios restringiera su bendición y dice, quiero que ellos puedan fructificar, ¿por qué? Por lo que Él va a hacer, no hay nadie que los pueda detener. Gracias a Dios por su bondad. Y hay que pedirle, Señor, guárdame. Señor, estoy en tu mano. Cuando Dios limita las bendiciones, las maquinaciones fructifican, pero también cuando Dios limita sus bendiciones, la mentira abunda. Regresa conmigo a 2 de Samuel 13 y mira lo que dice, por favor, en el verso 7. ¿Ya planearon todo? ¿Ya saben cómo le van a hacer? Amnón, un gran actor. Y dice el verso 7, y David envió mensaje a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a la casa. Aquí voy a leer hasta el 18, ¿de acuerdo? Voy a ir corridito. Ve ahora a la casa de tu hermano Amnón y prepárale la comida. Fue pues Tamar a la casa de su hermano Amnón, ahorita hablaremos de David y su decisión, y él estaba acostado y ella tomó masa, la amasó, hizo tortas delante de él, las coció, y tomando el sartén las sirvió delante de él, pero él rehusó comer. Y Amnón dijo, que salgan todos de aquí, y todos salieron de ahí. Toda la escena que vamos a leer te debe recordar un personaje, José. Cuando la esposa de Potifar quería dormir con él, y él le dijo muchas veces que no, ella preparó una escena muy similar a la que prepara aquí. Es el diablo allá, es Satanás acá, es un pecadores allá, son pecadores aquí en esta escena. Y en este caso Tamar es la inocente y justa en un sentido, ¿verdad? O en el sentido correcto. Y entonces manda a todos que salgan de ahí, y todos salieron de ahí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y Tamar tomó las tortas que había hecho y las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y por favor, no pienses en Tamar como que hizo algo mal. No es lo que el texto trata de decir. Cuando ella se las llevó para que comiera, él le echó mano y le dijo, ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Pero ella le respondió, no, hermano mío, no abuses de mí, porque tal cosa no se hace en Israel. No cometas esta terrible ofensa, pues ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y tú serías como uno de los insensatos de Israel. Ahora pues te ruego que hables al rey, que él no me negará a ti. Pero él no quiso escucharla. Como era más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. Entonces Amnón la aborreció con un odio muy grande, porque el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y Amnón le dijo, levántate y vete. Pero ella le respondió, no, porque esta injusticia que me haces, echándome fuera, es mayor que la otra que me has hecho. Pero él no quiso oírla 2 veces, no quiso escucharla, no quiso oírla. Llamó pues a su criado que le servía y le dijo, echa a esta mujer, mira qué manera tan despectiva, fuera de aquí, cierra las puertas tras ella. Ella llevaba un vestido de manga larga. Si ves la Reina Valera, traduce de muchos colores, y la razón es que la frase significa las dos cosas. No sabemos si lo que José le dio su padre Jacob era una túnica de mangas largas que identificaba al preferido, o si era una túnica de muchos colores. Y es la misma palabra, y dice aquí la explicación. Ella llevaba un vestido de manga larga, porque así las hijas vírgenes del rey, en una distinción, se vestían con túnicas. Su criado la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar se puso ceniza sobre la cabeza, rasgó el vestido de manga larga que llevaba puesto y se fue gritando con las manos sobre la cabeza en un duelo genuino por lo que había pasado. Cuando Dios retira o limita sus bendiciones, la verdad, la mentira abunda, y esto implica que la verdad es menospreciada. Tamar, de manera justa, le clama y le ruega por la verdad. Esto no está bien. Esto no es correcto. Mira, va a pasar esto. Y no la quiso escuchar. Dios había establecido una prohibición y un castigo contra la intimidad entre hermanos de sangre. Levítico 20:17 dice, si alguien toma a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, viendo la desnudez de ella y ella ve la desnudez de él, es cosa abominable. Serán exterminados a la vista de los hijos de su pueblo. Él ha descubierto la desnudez de su hermana, lleva su culpa.
Ahora, alguien podría decir, bueno, pero eran de diferentes mamás. La ley decía, no. Si es el hijo de tu padre, estás viendo la desnudez de tu padre. Si es el hijo de tu madre o hija de tu madre, estás viendo la desnudez de ella. Es una abominación. Debe morir el que haga esto. Tamar le dijo, esto no debes hacerlo. Es perversión. También, ¿por qué después? Bueno, después de que la forza y viola a Tamar, ¿por qué cuando le dice, vete ahora y ya no quiero nada porque te aborrezco? Le dice, la injusticia de ahora es peor que la primera. Bueno, porque cuando había una relación de intimidad con una virgen y ella era virgen, y probablemente y seguramente no estaba comprometida, porque si estaba comprometida debían asesinar a Amnón, segunda vez, doble cadena de muerte, doble sentencia de muerte. Pero si ella era virgen y no estaba comprometida, entonces la ley decía que debía ser tomada como esposa ante la sociedad para cuidarla y proveerla. Era una manera de restaurar el daño que le habías hecho, para guardar su honor y no menospreciarla. Y sabes, aquí podemos estar viendo el cumplimiento o el comienzo del cumplimiento de lo que pasaría a las mujeres amadas por David. Le dijo Dios, las daré a tu compañero. Cuando David escuchó y toda la nación lo supo, David se enojó mucho. Y eso me recuerda mucho a Elí. Pero no hizo absolutamente nada. La mentira siempre está vacía. Amnón estaba engañado, se creyó una mentira, la mentira de que amaba a Tamar. No, solamente quería satisfacer una pasión. No era amor. No era lo más importante para él. No era aquello que no puedo vivir sin ti. Todos esos son argumentos para querernos convencer del engaño en el que estamos. La mentira siempre destruye. Y la mentira siempre va acompañada de más mentiras. Cuando tú y yo mentimos, tenemos que volver a mentir y mentir y mentir. Por ello el Señor nos dice a los creyentes, desechando la mentira, habla verdad. Eso no es algo que caracteriza a alguien que cree en mí. Y esta mentira, este plan y la mentira de la idea de este mismo Amnón, todo este engaño fructificó, porque hay que entender que la bondad de Dios es el que sostiene y hace resplandecer la verdad. Escucha esto, es una bendición que Dios no permita que nos quedemos con mentiras. Y ten cuidado cuando no pase nada y tu mentira siga avanzando y piensas que ya la libraste, eso es más problemático. La bendición es que Dios saque a la luz la verdad. Eso es bueno. La bondad de Dios sostiene y resplandece, hace resplandecer la verdad. Salmo 11, por favor, ve conmigo a un salmo. Estamos viendo textos que David escribió, que él entendía o entendió posteriormente, pero que en este momento está padeciendo por causa de un pecado que él cometió de manera flagrante. Salmo 11 es un salmo pequeño. Mira lo que dice David, en el Señor me refugio. ¿Cómo es que ustedes le dicen a mi alma, huye como ave al monte? Porque los impíos tensan el arco, preparan su flecha sobre la cuerda para disparar en lo oscuro a los rectos de corazón. Él habla de que había gente que quería asesinarlo. Ahora dice, verso 3, ¿por qué David no huía, y por qué no estaba angustiado? Dice el verso 3, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Si el Señor no sostiene la verdad, y si el Señor no hace nada para mantener la verdad, si los fundamentos con los que Él ha establecido el funcionamiento incluso de la humanidad, las normas morales que todos conocen porque están escritas en el corazón del hombre, desde que nacen, saben lo bueno y lo malo de una manera general, si el Señor deja que esos fundamentos sean desbaratados y destruidos, dice, ¿qué haremos?
Él sostiene los fundamentos y no permita que sean destruidos. Y un día, en base a esos fundamentos, juzgará a las naciones. Pero mira entonces lo que dice enseguida. El Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Él reina. Y Él va a guardar la verdad. Siempre. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador. Será la porción de su copa, pues el Señor es justo y Él ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro, los fundamentos no serán destruidos, la verdad será sostenida. Pero cuando el Señor, en una escena y la vida de una persona, Él decide restringir la bendición, la mentira prolifera y trae sus horribles consecuencias. Cuando Dios limita sus bendiciones, las maquinaciones fructifican, la mentira abunda, la venganza consume. Regresa conmigo, por favor. Y mira lo que dice capítulo 13, versículo 20. Por favor, te voy a pedir, ustedes hermanos, por favor, lean verso 20 fuerte, preparen sus Biblias. Siempre traigan sus Biblias, hermanos, para que puedan ayudar a leer todos juntos. Lean, por favor, el 20 fuerte, hermanos. Adelante, ¿qué dice? Ok, notas, Absalón parece que pone paz. Y luego dice el 21, cuando el rey David se enteró de todas estas cosas, se enojó mucho. Pero Absalón no le habló a Amnón ni bien ni mal, pues odiaba a Amnón, porque había violado a su hermana Tamar. Después de 2 años, a veces tú y yo pensamos que el tiempo y no sucedió nada y que ya estamos del otro lado. No. Cuando hay un pecado y el Señor ha determinado algo, y el problema es que no sabemos qué determina, porque Él está en su trono. La exhortación es, debemos tener temor de Dios y no pecar. ¿Sí? Esa es la exhortación. Pero cuando hay un pecado y el Señor dice, yo voy a actuar en algún sentido en el que Él quiera, no puedes pensar que Él está limitado al tiempo. Pasaron 2 años y todo parecía que se había calmado, que la fiesta iba en paz, pero no era así. De hecho, pasaron esos 2 años, sucede algo, pasan otros 3 años y viene lo peor para David. 5 años después. Siempre nuestro pecado nos va a hacer cargar resultados no agradables y el Señor determina el límite de esos resultados cuando Él quiere, no cuando tú y yo queremos. Pero siempre cosechamos lo que sembramos, no lo olvides. Siempre. Y hablaremos ahorita de su gracia porque debe haber esperanza en el corazón. Pero no olvides eso. Dios aborrece el pecado. Pasan otros 2 años, aquí dice, y Absalón tenía esquiladores de ovejas en Baal-Hazor, que está junto a Efraín, e invitó a todos los hijos del rey. El día de la trasquila o esquila de las ovejas era un día de fiesta. Era un día en el que se celebraban alimentos y invitabas a tus mejores amigos. Y Absalón vino al rey y le dijo, su siervo tiene ahora esquiladores de ovejas, ruego que venga el rey y sus asistentes con su siervo. Pero el rey respondió a Absalón, no, hijo mío, no debemos ir todos para no ser carga para ti. Y aunque le insistió, no quiso ir, pero lo bendijo. Entonces Absalón dijo, pues si no, le ruego que deje ir a mi hermano Amnón con nosotros. ¿Por qué ha de ir contigo?, le preguntó el rey. Pero cuando Absalón le insistió, dejó ir con él a Amnón y todos los hijos del rey. Absalón ordenó a sus siervos y dijo, miren, cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino y cuando yo les diga, hieran a Amnón, entonces mátenlo. No teman, ¿no se lo he mandado yo? Tengan ánimo y sean valientes. Y los siervos de Absalón hicieron a Amnón tal como Absalón les había mandado. Entonces todos los hijos del rey se levantaron, montándose cada uno en su mulo, huyeron.
Estando aún ellos en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y no ha quedado ni uno de ellos. Entonces el rey se levantó, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus siervos estaban a su lado con los vestidos rasgados. Y Jonadab, ¿te acuerdas? El astuto Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, dijo: no crea mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo ha muerto Amnón. ¿Por qué lo sabía? Porque él estaba demasiado metido en todo el asunto. Porque esto había sido determinado por decisión de Absalón desde el día en que Amnón violó a su hermana Tamar. Ahora pues no tome en serio mi señor el rey el rumor de que dice: todos los hijos del rey murieron, porque solo Amnón ha muerto. Entre tanto Absalón había huido, y el joven que estaba de atalaya alzó los ojos allí en la ciudad de Jerusalén y miró, y había mucha gente que venía por el camino, que estaba a sus espaldas del lado del monte. Y Jonadab dijo al rey: son los hijos del rey que vienen conforme a la palabra de su siervo. Así ha sucedido. Apenas había acabado de hablar, los hijos del rey llegaron, alzaron su voz y lloraron. También el rey y todos sus siervos lloraron muy amargamente. Huyó Absalón y fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días. Así fue que Absalón huyó a Gesur y estuvo allí 3 años, y el rey David ansiaba ir donde estaba Absalón, pues con respecto a Amnón, que había muerto, ya se había consolado. 3 años más. Ahora, cuando el Señor retira su bendición, la venganza consume. Absalón llenó de odio su corazón y ejecuta la venganza contra Amnón. Parecía que todo iba mejor, pero como dije, al final la determinación de Dios de que iba a levantar el mal dentro de su propia casa seguía en marcha. A veces a ti y a mí me gustaría decirle al Señor: Señor, ya con eso. ¿No es cierto? Ya entendí, ya me pasó una cosa, pero nada más acuérdate algo: Dios está en su trono y Él sabe hasta cuándo. Proverbios nos dice muchas veces que la ira es insaciable. La venganza consume. Absalón estaba consumido por la ira, y a menos que la bondad de Dios y justicia de Dios actuara, Absalón iba a cometer esta venganza contra su propio hermano. Proverbios 21:1 dice que el hombre piensa y el rey piensa hacer cosas, pero es Dios quien inclina su corazón para hacer lo que Dios quiere. Ahora, ¿qué es esto? Lo que hemos estado explicando. Absalón tenía planes de asesinar, pero él podía haber inclinado el corazón de Absalón y con un acto de bondad hacer que Absalón dijera: Señor, perdóname, y ir con Amnón y decir: tenía odio contra ti, ahora perdóname. Te perdono por lo que hiciste con Tamar, lo que sea. Sí, Dios podía haber hecho. ¿Un acto de bondad de Dios hubiera cambiado lo que iba a suceder? Sí. Por eso en Proverbios 20:22 dice: no digas yo pagaré mal por mal, espera en el Señor, Él te salvará. Eso es la manera en que el creyente debe entenderlo. Y estoy corriendo un poco porque quiero terminar ya en un minuto. Pero cuando Dios limita sus bendiciones, la venganza consume. Cuando Dios limita sus bendiciones, las maquinaciones fructifican, la mentira abunda, la venganza consume y por último, la simpleza gobierna. Quiero decir esto de David. A David le faltó discernimiento. Cuando Amnón le pide que Tamar vaya y fuera para allá a caer en esa trampa, él no detectó absolutamente ningún problema. Le faltó discernimiento cuando Amnón, el cual según la ley debía morir, él no lo quiso hacer. Y probablemente si lo hubiera hecho, hubiera evitado que obviamente Absalón siguiera con esa ira contra Amnón. Porque era lo que debía hacer el rey, mandar matar a Amnón. Pero no lo hizo. Le faltó discernimiento. Le faltó discernimiento después de 2 años, al curiosamente ver que Absalón, al que no le dirige la palabra Amnón, lo está invitando para que vaya a una fiesta en lo privado. ¿Y que no se te ocurrió? Le faltó discernimiento, pero todo esto era Dios retirando bendición. Le faltó discernimiento para darse cuenta que tenía a un diablo como consejero.
en su palacio llamado Jonadab. Solo la bondad de Dios cambia la simpleza por discernimiento. David lo escribe en el Salmo 119 y lo dice: tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. ¿Qué nos puede librar de no ser engañados y darnos cuenta de algo cuando se está tramando? Dijo el Señor: sean mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Es decir, listo. La bendición de Dios me hace tener discernimiento y ver las cosas como son. Pero si no, voy a ser un simple y todo me lo voy a tragar. Y eso es lo que pasó con David. El rey sabio, este rey sabio, cuando Dios limita sus bendiciones. Las maquinaciones fructifican, la mentira abunda, la venganza consume y la simpleza gobierna. Este es un ejemplo de cómo es que la maldad del hombre no se llega a manifestar en su plenitud. ¿Sabes por qué? Solo por bendición y bondad de Dios. Como creyentes, no quiero que nos quede el corazón con temor y miedo en el sentido de decir: híjole, nos va a consumir. Como creyentes tenemos una promesa, que somos completamente aceptados y bendecidos en Cristo, ¿cierto? Ahora, que todo lo que acontezca tiene un propósito positivo para nuestra vida y nuestra santificación, pero eso no quiere decir que Dios no limite en un momento dado bendiciones y Él permita que mi pecado traiga mis consecuencias y yo las cargue, pero al final esta es la gracia y esta es la esperanza y la confianza que tenemos. Pero al final, Señor, tú seguirás trabajando en mi santidad. Como hemos dicho algunas veces, haz lo que tenga que hacer, Señor, que pase lo que tenga que pasar, pero cumple tu propósito en mí. Y muchas veces nuestros pecados traerán unas consecuencias. Así es como funciona. Y Él sigue siendo santo y bueno. Y Él sigue siendo justo y misericordioso. Como hijos de Dios, tenemos una certeza en la cual descansamos. Dios está en su trono y Él gobierna. Pero también es nuestro Padre y por siempre nos amará. Y si Él nos permite experimentar el sufrimiento a causa de nuestros pecados, y creo que Él lo hace, o los pecados de alguien más, seguimos guardados en sus manos para siempre. Él me prometió que estará conmigo para siempre, pero Él nunca me prometió que todo lo que yo hiciera no iba a traer consecuencias cuando lo hago de manera pecaminosa. Hermanos, ¿te imaginas una creación sin la bondad de Dios? Por la gracia de Cristo no estaremos en ese lugar. Vamos a orar, puestos en pie. Señor, gracias te damos por este día. Señor, David era tu siervo. David era tu hijo. Tú le habías perdonado su pecado, versículos anteriores, y le dijiste que tú habías perdonado su pecado. Pero dentro de todo el trabajo que tú decidiste hacer en su vida, vinieron estos resultados, Padre, en el cual tú levantaste la maldad en medio de su propia casa para enseñanza de él. Y yo sé, Señor, y sabemos que pasaron días en los cuales la angustia, el terror, el llanto, el dolor, lo experimentó David. Pero al final, tú trabajas y purificas el corazón de tus hijos. Señor, el pecado es atroz. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a evitarlo. Ayúdanos a luchar contra nuestras pasiones. Porque cuando el pecado siempre se frague, siempre engendrará muerte, siempre habrá daño y siempre habrá perjuicio. Pero tú estás en control y eso te lo agradecemos profundamente. Señor, que podamos estar a cuentas. Trabaja en mi corazón, trabaja en el corazón de mis hermanos. La honra y la gloria sea a ti en Cristo Jesús.